Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Antes de entrar en detalle del tema que este día vamos a abordar, quiero recordarles a ustedes que ya pueden solicitar su crédito multidestino exclusivo para comerciantes desde el 10.5% del interés anual. Una promoción por tiempo limitado, Coop 1, juntos somos uno. Desde ya, la más cordial bienvenida a usted. Gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecemos como siempre su fiel sintonía y los invitamos a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que puedan cumplir los objetivos trazados en la presente semana. En el estudio nos acompaña el ingeniero Mauricio Ochusí, un conocedor de temas de la agenda nacional, y con él vamos a abordar diferentes tópicos del ámbito político, económico, social y particularmente el trabajo de la Fiscalía que ha venido desarrollando en los últimos días en el combate de la corrupción pública. Ingeniero, quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias por acompañarnos. Serán varios los enfoques que vamos a tener esta mañana, pero particularmente cuando se trata de hacer y de evaluar las acciones que la población espera sean concretizadas de manera positiva, pues estas de alguna manera logran alcanzar los avances sustanciales. La primera prueba es que se va a ver mejorada nuestra economía. Veamos el tema de la educación, salud, seguridad y otros. Pero son aspectos que ya están merodeando bajo ese, digamos, ímpetu de interés en el marco de una evaluación de 4 años de gobierno. Pero también vamos a aprovechar conversar con usted el impacto que tiene todas las acciones que están llevando a cabo las instituciones frente al combate de la corrupción. Y particularmente vamos a hablar del caso más reciente, del caso Funes, del expresidente Mauricio Funes. Ayer el juez quinto de paz resolvió en audiencia mantener en reserva el proceso judicial que se sigue en contra de los implicados en este caso del expresidente Mauricio Funes. Así es que desde ya pues queremos invitarlos a ustedes también para que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para poder conversar y conocer detalles de participación en las redes sociales. Así es que desde ya pues participen. Don Mauricio, ¿cuál es su lectura sobre esta situación que desde luego tiene al país bajo la expectativa? Ayer se comenzó la audiencia inicial del caso Funes. Hoy se va a decidir si se envía a prisión a los 6 detenidos. Desde luego este es un caso que viene y se suma a una serie de investigaciones que ha venido haciendo la Fiscalía en el combate a la corrupción. Pues yo creo que lo primero es decir que estoy escandalizado. Realmente, al igual que la mayoría de la población, estamos escandalizados y consternados. Escandalizados porque este es un caso de abuso de fondos públicos quizás de muy alto monto. Pero además de eso, consternado porque cuando uno piensa que la corrupción prácticamente le ha sustraído ese dinero a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, porque con ese dinero debería haberse utilizado para mejorar la salud pública, para mejorar la educación, para tener medicinas en los hospitales y que no murieran nuestros parientes. Entonces uno dice, realmente causa consternación. Cuando pensamos en una madre que tiene que sostener a su familia con $300 mensuales, yo me pregunto qué pensará esta madre cuando ve que lo que se han robado son 300 millones. Es decir, la proporción para ella es de millones, y ella que sabe cómo gastar esos $300 mensuales para darle de comer, educar a sus hijos y sacarlos adelante, ¿qué pensará? Es decir, esto rompe el corazón, y no solo rompe el corazón, yo creo que genera una consternación nacional el abuso a que ha estado sometido el erario público y el descaro además. Es decir, pensar
que únicamente porque los fondos se movieron en efectivo, nadie va a poder probar que el dinero fue sustraído. Es decir, requiere primero que haya habido una planificación consistente de cómo se iban a sustraer los fondos. Después de eso, darse esa vida de lujos que han tenido algunos funcionarios, el expresidente y sus familiares. Algunos de esos lujos ya los ciudadanos ya los conocíamos, porque no es una novedad el viaje a Disney World del expresidente con su familia, y lo que puede costar un viaje a Disney World en un avión privado que fue a Brasil a recoger a los familiares de la ex primera dama, y luego ir a Disney World y alojarse en muy buenos hoteles y llevar guardaespaldas, y ahora se ve las cifras, y cuando uno ve los cientos de miles de dólares que costó ese viaje, uno dice, bueno, realmente ¿con qué podía haber pagado el expresidente un viaje de esa naturaleza con recursos propios? Incluso traigo a colación el tema de ese viaje porque recordemos que ese viaje fue la semana antes a que llegara al país el expresidente Obama, el expresidente de los Estados Unidos, y el expresidente curiosamente tuvo que salir del país muy rápidamente, y algunos comentaban de que a lo mejor él, al darse cuenta del desorden que había habido con los fondos públicos el fin de semana anterior, no se había sentido a gusto. Y entonces uno dice, ¿pudo hacerse esto sin complicidad de los funcionarios de ese gobierno? Yo lo veo difícil. Empezando por el tema de los cambios de partidas en el presupuesto general de la nación, es decir, el uso de fondos para una partida de gastos reservados que fue prohibido por la transferencia de fondos prohibida por la Corte Suprema de Justicia, y el cambiar de partida presupuestaria a una partida secreta que se llama, gastos imprevistos. Imprevistos, así se le Eso llama, no pudo hacerse sin el conocimiento de la Corte de Cuentas de la República, del Ministerio de Hacienda. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y ahora ver que todo ese dinero iba a un banco, al banco hipotecario concretamente, que es una institución del Estado y que tiene una fuerte conexión con el Banco Central de Reserva, que ha sido una institución muy distinguida, muy correcta, y que nadie se dio cuenta que además de eso, el banco hipotecario era el que insertaba en la economía nacional cantidades tremendas de billetes de a 100. Y fíjese que ahí es donde cuando uno lee o escucha de estas cantidades exorbitantes como se están manejando en este caso en particular o en los casos anteriores, como periodista, como ciudadano, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede moverse ese dinero sin estar en el ojo de los entes fiscalizadores? Que es el punto que usted está planteando. ¿Cómo puede moverse? No, o sea, por eso digo yo que habría que analizar el tema de la complicidad, porque no se puede mover si no hay en el ojo. Es decir, incluso una pregunta que constante se hacía en el sistema financiero es ¿quién traía los billetes de a 100 al país? Y es un tema que la Fiscalía probablemente ya investigó, porque el Banco Central de Reserva no solía importar las cantidades de billetes de a 100 que circulaban en este país. Y uno dice, bueno, ¿y la superintendencia del sistema financiero? Uno dice, muy bien, gracias. Y nadie se dio cuenta en la superintendencia del sistema financiero lo que estaba pasando. Es cierto que para la unidad de inteligencia financiera, el cordón estaba roto en el sentido de que el expresidente del Banco Hipotecario había ordenado al oficial de cumplimiento que no registrara los retiros de efectivo como operaciones sospechosas. Es decir, en la ley de lavado de dinero, un retiro en efectivo de esas magnitudes
debe ser reportado a la Fiscalía General de la República y aparentemente los reportes no salieron del banco. Pero aún así llama la atención de que nadie dijo absolutamente nada. Entonces los entes fiscalizadores, el Ministerio de Hacienda, el exministro dice que él ya dio toda la información, el ministro actual dice que ha dado toda la colaboración, pero ¿cómo es posible que el Ministerio de Hacienda no vio lo que estaba pasando con esas cantidades de dinero? Y recordemos que aquí ha sido un Ministerio de Hacienda que ha sido muy cuidadoso con la caja fiscal, es decir, han sido 8 años de estar llorando miserias en el Ministerio de Hacienda, y lloraban miserias de que no había dinero para nada, y el dinero estaba saliendo en cascadas de esta casa presidencial. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan cierto será ese llanto frente a lo que estaba ocurriendo? Eso es lo que yo me pregunto. Y que conste, no estamos, y yo siempre he sido bien respetuoso, que conste, no estamos acá con nuestro invitado condenando per se a los involucrados. No. Simplemente estamos haciendo un análisis de cómo se están presentando las cosas. Y estamos hablando de hechos. De hechos que se están ahí ventilando. Eso es bien importante. Es un hecho. ¿Cómo es posible que venga, digamos, el Ministerio de Hacienda todo este tiempo atrás quejándose de problemas fiscales, pero en el fondo seguramente estaba pasando esto, o sea, que estamos conociendo ahora? Es la gran pregunta. Una de las preguntas que yo me hago, es decir, ¿cómo era que se lloraba miseria de que no habían fondos para medicinas, no había fondos para nada? Incluso se hablaba de los pobres policías que no tenían dinero para pagarles sus salarios. Acordémonos que en estos gobiernos ha habido momentos en los que no ha habido dinero para pagarle a los agentes de la policía. Acordémonos de que han habido momentos en que no ha habido dinero para pagarles los bonos a los cotizantes del sistema financiero, los cotizantes del sistema de pensiones. Es decir, y mientras tanto, nadie se daba cuenta, y lo pongo entre comillas, de que estaban saliendo 350 millones de dólares de casa presidencial en efectivo. Entonces uno se pregunta, como la pregunta suya es correcta, ¿qué tan cierto era que faltaba dinero para todo esto o que faltaba dinero para que robaran más? Porque también hay que preguntarse si las cosas habían llegado al punto de que, como lo que había era una cascada de salidas de dinero, si no faltaba más dinero para que lo sustrajeran más de las arcas públicas. El otro tema que creo yo que genera consternación es el tema de en qué se gastó el dinero. Es decir, según las investigaciones de la Fiscalía, el dinero se ha gastado en lujos, y acordémonos de que el Frente presentó la candidatura del expresidente Funes como una candidatura con un alto contenido social y con un alto contenido de combate a la corrupción y de honestidad. ¿Ustedes, señores televidentes, creen que el Frente no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Creen ustedes que el gobierno y el Frente no se dio cuenta de lo que había costado el viaje del expresidente Funes a Florida, a Disney World? ¿Creen ustedes que cuando el Frente le recomienda al expresidente Funes que se quede en Nicaragua, no actuó con complicidad? Eso es lo que yo me pregunto. Tengo yo aquí la frase del secretario general del FMLN, que quiero leerla solo para recordarle a la gente. Dice: al principio, como FMLN, no tuvimos conocimiento de la petición del expresidente Funes, pero nosotros tuvimos opinión y le recomendamos al expresidente Funes que no regresara al país. O sea, ellos hicieron una recomendación expresa a alguien que ya tenía
sobre el cual ya pesaban sospechas de enriquecimiento ilícito. ¿Y esa complicidad tiene algún impacto político, o no digamos jurídico? Al final son las autoridades las que van a ver eso, pero ¿ese es un impacto político importante que analizar, don Mauricio? Para mí, es decir, el Frente ha venido perdiendo sus votantes, en parte por todo este desorden, en parte porque la gente alcanzaba a percibir que cuando el expresidente se jactaba, ¿verdad?, de que a él no lo iban a poder implicar en ningún delito, porque él se jactaba, incluso con algunos colegas suyos, se jactaba de que él no le iban a poder probar nada, porque él está confiado de que como todas las operaciones se hicieron en efectivo, no se pueden probar. Bueno, de hecho, es importante traer a mención bajo esa, digamos, ese curso de su análisis, don Mauricio, que en una entrevista que presentamos en exclusiva con nuestro colega Merlin del Cid, que la dio en Nicaragua a Merlin, él dice que no hay pruebas consistentes para poder de alguna manera sostener las acusaciones que se le hacen como presidente. Bueno, el tema, ahí hay dos aspectos. Primero, la Fiscalía logra comprobar que del gobierno del expresidente Funes salieron 350 millones de dólares en efectivo. Y que ese efectivo se gasta como gastos discrecionales, como gastos reservados, pero nadie puede decir realmente en qué se gastó. Y entonces ahí viene la primera pregunta. La primera pregunta es hasta dónde llega la responsabilidad de los funcionarios de que se haya esfumado 350 millones de dólares o que se hayan gastado en efectivo 350 millones de dólares, y lo menos que debería hacer el expresidente y el partido de gobierno es decir en qué se gastó, ¿ok? Mire, ese dinero no se lo robaron, pero aquí está, este dinero se gastó en lo siguiente, ¿ok? Segundo punto para mí es decir, ¿es legal utilizar el dinero que está en una partida presupuestaria para otros fines? ¿Es legal que si la partida tenía 13 millones de dólares, que se gaste más de lo que estaba asignado en el presupuesto? Es decir, hay una violación expresa de la ley. Cuando usted gasta en una partida el dinero más allá de lo que esté establecido, la Corte de Cuentas tiene que... Obligación de controlar incluso y demandar eso. De poner un reparo. De hecho, la sentencia de la sala prohibió, esto fue en el 2000, no recuerdo la fecha. Sí, en el 2010. 2010, ¿verdad? Le pone un paro a ese tipo de transferencias como tal. Y lo que hacen en complicidad con el Ministerio de Hacienda es cambiar el tema, cuál partida van a utilizar. Y entonces uno dice, bueno, hay violaciones expresas de la ley. Quizás no hablemos, como usted decía, no hablemos de condenar judicialmente, porque todavía todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. La presunción de inocencia está muy clara en nuestra Constitución. Pero podemos identificar que ha habido violación de la ley y que alguien tiene que ser responsable de esas violaciones de la ley. Y hay un tema que se llama peculado, ¿verdad? Que es utilizar los fondos públicos para fines distintos. O sea, el peculado también es un delito. Claro. No solo la sustracción de los fondos públicos, el robo de los fondos públicos, sino que el utilizar dinero para fines distintos que lo que fue aprobado en el presupuesto general de la nación. Incluso ya es hora que pongamos alguna más claridad en los códigos penales y procesales para los funcionarios que violen las disposiciones constitucionales o que no acaten las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Es decir, como usted mencionaba, la Sala de lo Constitucional dice esto no se puede hacer y resulta que echa la ley, echa la trampa. Echan la trampa. Buscan a ver cómo los hacen para seguir sustrayendo los fondos del erario público. Entonces, yo creo que ahí está el tema presente de la complicidad y yo creo que el Frente debe dar una disculpa pública por haber protegido
lo que sucedió o por haber callado o por haber simple y sencillamente ignorado o no haber puesto atención para darse. Digamos, si no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, tienen que pedir disculpas por no haberse dado cuenta. Porque puede ser que hayan funcionarios de tan pésima calidad en este país, funcionarios tan incompetentes, que no se hayan dado cuenta que alguien estaba sacando 350 millones de dólares en efectivo del banco hipotecario y que digan, miren señores, nosotros no nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo. Yo francamente me atrevo a decir que es difícil que no se hayan dado cuenta. Entonces deben de tener una disculpa por haberle recomendado al expresidente Funes que se quedara en Nicaragua, por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Contrario a esto, ¿su costo político será grande para el FMLN ahora que estamos a las puertas de un camino electoral presidencial, don Mauricio? Bueno, la gente, nuestro pueblo tiene un nivel de sabiduría altísimo, es decir, ya ellos venían detectando que el FMLN no estaba haciendo el tipo de gobierno que el país necesita, no estaba combatiendo la corrupción, y por eso vemos el resultado electoral del FMLN en las elecciones del 4 de marzo, incluso cómo el FMLN siguió bajando en las encuestas posteriores al 4 de marzo. Ahora, todos pensábamos que el FMLN podría recuperar algunos votantes luego de la elección del candidato presidencial, que suele haber un repunte. Cuando se elige a los candidatos presidenciales, los partidos suelen tener una pequeña luna de miel con los votantes, pero creo que si hubo esa pequeña luna de miel después de que eligieron al ingeniero Hugo Martínez como candidato, la luna de miel con este escándalo, pongámoslo así, probablemente va a desaparecer. Por eso es que digo yo que si el FMLN quiere recuperar parte de su caudal, tiene que hacer una declaración pública y aceptar de que realmente algo no hicieron bien. Aunque han aceptado desligarse, han comentado, han reaccionado desligándose de este caso en particular y han dicho de que pues las autoridades tienen toda la potestad, incluso decía uno de los funcionarios de gobierno, se les ha facilitado información a la Fiscalía para que profundice en este caso muy en particular. ¿De qué se trata? Yo creo que eso es lo menos que ellos debían hacer. Pero yo creo que para sus votantes la posición tiene que ir más adelante. Ellos tienen que aceptar cuáles fueron sus errores en este caso. ¿Cómo entra esto en el plano político? Ahora, una vez, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos, don Mauricio, para hablar cómo esto impactará en el plano político. Usted sostiene que el partido FMLN debe de hacer un mea culpa en esta situación del caso Funes, sobre todo por haber en su momento vertido algunas declaraciones del secretario general, por lo que usted mencionaba, un poco sugiriendo al presidente, como en algún momento se ha dicho, de que él se quedara en Nicaragua. Vamos a hablar de esto y de otros aspectos elementales. Insisto, ¿cómo es posible que se manejara situaciones o cantidades de esta naturaleza si es que en el fondo esto es así con esa dimensión de dinero, como lo hemos dejado bien en claro, y las autoridades, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Corte de Cuentas de la República, no sabían nada al respecto? Bueno, veamos un poco también el cuadro de las personas imputadas. Ahí están varios funcionarios del Banco Hipotecario, el expresidente, está también el encargado, el oficial financiero, que creo que es el encargado de reportar todo eso al sistema, a la Fiscalía, esas transferencias, y un poco veamos esa estructura. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, gracias por estarse reportando, @Neto López Radio, @Diálogo 21. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles
Y recuerde también sintonizarnos hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Como siempre, vamos a tener un tema donde vamos a poner en perspectiva Astrid Dávalos y este servidor, temas de coyuntura nacional. Así es que a las 6 de la tarde, sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en este análisis sobre la situación coyuntural del país bajo el enfoque funcional que tienen las autoridades frente al combate de la corrupción y particularmente en este caso que nos tiene a todos bajo la mirada de examinar cuál va a ser el resultado del caso Funes en particular, sobre todo también porque el día de ayer pues comenzó esa audiencia, fueron hasta las 2 de la mañana que se tuvo la decisión de terminar o cerrar la primera etapa. Para este día, por cierto, se espera que se puedan dar ya las primeras digamos, resultados de esa audiencia. A ver, este día se va a decidir si se envía a prisión a los 6 detenidos. Don Mauricio, había dejado planteado ese tema en particular sobre cuál es el impacto per se que esto va a tener en una campaña electoral que se nos avecina, en primer lugar. Y segundo lugar, insisto, ¿cómo es posible y qué corresponsabilidad hay de aquellas instituciones que debieron haber tenido conocimiento sobre estos movimientos, si es que lo existieron? Bueno, yo creo que ahí hay algunos temas en esto de la responsabilidad. Por ejemplo, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Hipotecario, es cierto que está detenido. Que está detenido, pero que él alega que el presidente del banco le dio la orden de hacerlo. Es decir, yo recuerdo a los jefes de las unidades de inteligencia financiera de las instituciones financieras del país, de los bancos, casas de bolsa, etcétera, de la obligación que tienen de reportar las operaciones sospechosas, independiente de que el presidente del banco o la junta directiva den instrucciones al respecto. Es decir, es bien importante que ese mecanismo funcione y que se cumpla con la ley. En el sentido de que toda operación sospechosa sea reportada. Hay también un par de temas que creo yo que todavía falta profundizar. Acordémonos de que el expresidente Funes fue acusado de enriquecimiento ilícito. Y si bien la Fiscalía planteó que el enriquecimiento ilícito era de aproximadamente 1 millón y un poco más, es decir, la sección de probidad de la Sala de lo Constitucional llegó a 1 millón, la Fiscalía fue detrás del caso y el caso terminó con unas cantidades muy pequeñas para él y muy pequeñas para la primera dama y para uno de los hijos del expresidente. En ese caso de enriquecimiento ilícito fue fundamental el peritaje que hizo un funcionario de la Superintendencia del Sistema Financiero, que no encontró rastros de prácticamente nada. Y entonces yo creo que ese tema del peritaje del funcionario de la Superintendencia del Sistema Financiero es un tema que ahí está, ¿verdad?, pendiente. Pero también creo que hay que, en estos procesos y en estos análisis, hay que recordar, ¿verdad?, y muchas veces hacer mención de gente que ha hecho lo correcto también, no solo gente que no ha hecho lo correcto. Y quiero recordarle a la población y a la ciudadanía el hecho de que el ministro de Agricultura, primer ministro de Agricultura, un hombre muy correcto, muy competente, que lamentablemente falleció, el licenciado Manuel Sevilla, presentó su renuncia públicamente a pocos meses de haber asumido el cargo de ministro de Agricultura, y en su renuncia pública, Manuel
hacía ver de que prácticamente ya habían a los pocos meses Indicios indicios de que el gobierno del expresidente Funes estaba entrando en una red de corrupción. Manuel fue un hombre valiente. Creo que hubiera sido bueno que otros funcionarios, exfuncionarios de ese gobierno, al darse cuenta de lo que estaba pasando, hubiesen presentado su renuncia también. Lamentablemente, el único funcionario que presentó su renuncia porque vio cosas que no le parecían correctas fue Manuel Sevilla. Y quiero hacerle un homenaje realmente póstumo porque él encendió las luces que nadie quiso ver. Y que hoy poco se recuerda. Sí, yo tuve Y la traer, oportunidad de traer a la conocerlo. mesa el recuerdo de este Sí. hombre que con mucha valentía Renunció a su renunció cargo. a Sí. sus privilegios, ¿verdad? Ahora, hay un tema de que hay que abordar sin lugar a dudas, que es el tema de que necesitamos abordar los gastos reservados, discretos, Exacto. o ¿cómo se llama? Secretos de la presidencia. Los presidentes de todas partes tienen partidas para hacer este tipo de gastos, siempre sujetas a rendición de cuentas. Que en este caso no ha existido. Justo en ese momento, en ese punto iba a plantearles, el fiscal general está allá con el colega Moisés Urbinas en TCS y dice, el tema social fue una de las excusas para trasladar dinero de casa presidencial como gastos reservados. Es que esa es lo que digo yo que me produce a mí, no solo me escandaliza, ¿verdad? Sino que me causa consternación el que con la excusa de que iban a aumentar las partidas de gastos sociales, este dinero salió en efectivo a parar a saber a dónde. O sea, el expresidente Funes, por quien yo no voté y lo puedo decir públicamente, porque jamás creí en él, hizo creerle a la población que él estaba aumentando los gastos sociales. Y ellos se recuerdan, en un programa de televisión lo dije, miren, no hay incremento en los gastos sociales como están propagando y diciendo que lo que ha habido es un aumento en el gasto social. No está. Y de hecho los indicadores sociales de los últimos 9 años de gobierno no son todos favorables, son muy pocos, muestran que haya habido una concepción social en este gobierno. Quiero regresar a lo de la partida discrecional, porque es un tema que hay que abordar. Yo creo que como ciudadanos hay que darle una solución y hacer una revisión y clarificar dos cosas que son importantes. La primera es el tema de los gastos de la OIE. O sea, con el tema de que la OIE no se puede dar a conocer cuánto se gasta en el organismo de inteligencia del Estado y quiénes son los funcionarios, se ha hecho creer que muchos de estos gastos discrecionales iban a la OIE, porque la OIE no aparece, incluso no aparece en las planillas, y como hemos visto ahí, incluso en un caso en la Sala de lo Constitucional, los empleados de la OIE no han tenido ni siquiera prestaciones sociales, para que no aparezca el tema de quiénes son los empleados del organismo de inteligencia del Estado. Hay que darle una solución. A mí no me vengan a decir que no hay cómo darle solución. Todos los países tienen organismos de inteligencia, sí. tienen servicios secretos, tienen etcétera, etcétera, y se protege la identidad de sus agentes sin necesidad de que eso sea una caja negra en la que entran fondos y nadie rinde a cuentas. El otro tema que creo yo que hay que abordar es el de los sueldos de los funcionarios. Esta mala práctica de estar pagando sobresueldos, que a mí... Es histórica. Es histórica, no es nueva. de los gobiernos del FMLN.
es de los gobiernos de los últimos 25 años. Yo que fui funcionario del gobierno del expresidente Duarte, nunca vi una partida de gastos para sobresueldos. Incluso los salarios del que el expresidente Duarte pagaba eran muy abajo de lo que se tiene hoy en día. Y él, si lo invitaba a uno a comer en casa presidencial, le daban pollo campero, 2 pupusas. Esa era la cena de los funcionarios. Durante la administración. Durante la administración en la que yo participé. Es decir, a mí cuando me hablan de que contrataban a restaurantes, en los siguientes gobiernos contrataban a restaurantes para que les diera de comer a los funcionarios, yo me recordaba que a mí me tocaba cenar a veces un pedazo de semita y una taza de café. Mira. Incluso hay una historia ahí famosa de un cupcake que se comió el ex embajador de los Estados Unidos, que decía que era el cupcake más caro que había habido en el mundo, porque de cena, la cena había sido un cupcake y una taza de café, y eran las 10:30 de la noche y no habíamos comido. Pero la verdad es que esta danza de millones hay que darles una solución. Debe haber una partida para que el casa presidencial, los funcionarios coman adecuadamente. Debe haber una partida para que los funcionarios ganen salarios dignos, pongámoslo así, de la investidura. Incluso yo creo que hay que pensar en que los presidentes deben de tener pensión vitalicia. Los expresidentes y vicepresidentes tienen que tener pensión vitalicia, no para que se les quite la gana de sustraer fondos públicos, sino que para darle dignidad al cargo. Yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo. Pero en el caso de la OIM me quedé todavía un poco en la duda. ¿Cómo se puede auditar o qué mecanismos de auditoría hay para controlar un área como esa? Si todos los países, como usted lo dice, tienen sus organismos de inteligencia, ¿no? Bueno, de servicios de seguridad secreta. Por ejemplo, en algunos países hay una comisión del Congreso muy reducida, con leyes muy rígidas respecto a dar información totalmente secreta. Porque ahí es donde está el meollo de la discusión. Realmente, ¿cómo proteger ese ha sido uno de los puntos que se ha debatido? ¿Cómo proteger esa información si esto entonces va a ser público? Entonces, ¿qué seguridad hay del Estado? Yo creo que debe haber una comisión a la que le rindan cuentas, una comisión muy reducida y con un código muy estricto, para evitar, ¿cómo se llama?, que eso sea de dominio público. Y me van a decir que los diputados, ninguno es confiable. Yo creo que hay en la Asamblea Legislativa diputados que pueden desempeñar una misión de esa naturaleza con mucho cuidado y establecer un régimen de sanciones respecto a las fugas de información que salgan de esa comisión. El tema de la Corte de Cuentas, que no lo hemos tocado con la profundidad que amerita, la Corte de Cuentas del país da vergüenza. Y todos sabemos de que ese organismo sirve para dar finiquitos ad hoc, finiquitos express, para contratar empleados públicos. Y es hora que también, así como estamos hablando de crear de revisar todo el tema de la OIE, de los funcionarios públicos, de los fondos reservados, tenemos que abordar el tema de la Contraloría General del Estado. Hablamos de eso para seguir siempre bajo esa ruta de analizar los vacíos institucionales que hay y que deberían, a la hora de situaciones como la que estamos abordando, activarse y funcionar. Veamos el caso de la Corte. ¿Dónde está la fragilidad de la Corte de Cuentas? Asamblea Legislativa también es un tema que vamos a irlo hilvanando poco a poco, porque es otro escenario que me gustaría que también esta mañana, ingeniero, logremos navegar sobre lo que se ha conocido hoy con la llegada del nuevo presidente, el doctor Norman Quijano. Esto será más adelante. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, examinando de manera casi puntual todas aquellas aristas que se están ventilando alrededor del caso Funes y que tienen que ver con el ejercicio de responsabilidad institucional que debe de existir para evitar cualquier tipo de situaciones como estas. Por ejemplo, antes de llegar al tema de corte de cuentas, ya examinamos cuál podría ser, digamos, el camino a fortalecer ese brazo de presupuesto que se debe destinar para un organismo de inteligencia que todo gobierno tiene hoy en día. Antes de examinar el tema de corte de cuentas, un oficial de cumplimiento de una institución bancaria está sujeto a no informar hacia adentro, sino hacia afuera. En este caso, la superintendencia y fiscalía. Más que todo a fiscalía. A fiscalía. O sea, el oficial de cumplimiento le reporta directamente a la fiscalía. Incluso él por ley tiene la obligación de reportar, independiente de la posición del presidente del banco o de la junta directiva del banco. Nadie ha hablado de la junta directiva del banco. Es decir, en el sistema financiero hay una discusión muy fuerte con respecto a los oficiales de cumplimiento, en el sentido de que la fiscalía quiere que el oficial de cumplimiento reporte directamente a la fiscalía, pero la responsabilidad suele ser de los directores del banco y del presidente del banco. Entonces uno se queda ahí con el tema un poco complejo. Con respecto a la Corte de Cuentas, yo creo que ya es hora, como decía yo, que abordemos ese tema. Es decir, no puede ser que la Corte de Cuentas, que el país no tenga una adecuada contraloría del Estado. La Corte de Cuentas tiene en su marco jurídico dos actividades. Una es la Contraloría y la otra es el tema de la parte judicial. O sea, es un tribunal que hace los juicios de cuentas. Entonces ahí viene la discusión de que el tribunal de corte de cuentas está mezclado con la función jurisdiccional está mezclado con la función de Contraloría. Entonces yo creo que ya es hora que pensemos en la necesidad de separar los temas y de tecnificar la parte de Contraloría y dejar la parte judicial por otro rumbo. Aparte de eso, es decir, la importancia que tiene, y como lo ha mencionado la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de que en la área jurisdiccional no haya intervención de los partidos políticos. No haya, porque cuando se imparte justicia bajo una óptica partidaria, se presta a que la justicia se utilice en forma política partidarista. Y entonces ese tema debe salir del mapa. Entonces yo creo que hay que hacer una labor muy concienzuda de parte de la Asamblea Legislativa de legislar el tema de tener una Contraloría del Estado y un Tribunal de Cuentas que funcione y que no sea un coto de caza de los partidos políticos. También, y lo platicábamos aquí fuera de cámaras contigo, y creo que tus preguntas eran muy acertadas, dentro de este proceso, ¿qué rol juega la Asamblea Legislativa? Y la verdad que yo lo he dicho ya en varios programas, la Asamblea Legislativa no ha interpelado a nadie en los últimos 20 años. Y entonces hay cosas, por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto general de la Nación, tienen un organismo de seguimiento presupuestario muy bueno, por cierto, con técnicos de primera calidad. Yo no sé si has tenido oportunidad de entrevistar a los dos técnicos del organismo que le da seguimiento al tema presupuestario en la Asamblea, que son eminentemente técnicos y muy calificados. Manuel creo que está ahí. Sí, y a mí me llama la atención de que realmente ellos no vieron, nadie vio que las disposiciones presupuestarias, la ley del presupuesto no se le estaba dando cumplimiento. Incluso podemos ver en este momento una cosa que debería estar en el foco de la Asamblea Legislativa, cuando los funcionarios del Poder Ejecutivo empiezan a decir que hay que aumentar los subsidios. Y la pregunta que todos nos hacemos es,
¿con qué recursos? Es decir, si no hay una partida presupuestaria asignada para aumentar los subsidios, ¿cómo es que el Ejecutivo está tomando decisiones para aumentar los subsidios del agua, de la electricidad, o incluso se ha hablado de aumentar el subsidio al transporte, sin pasar por la Asamblea Legislativa y nadie dice, ni siquiera pregunta, bueno, ¿y cómo están haciendo? Porque a lo mejor no lo están haciendo y solo lo están publicitando. Porque para hacerlo legalmente tienen que cambiar el presupuesto general de la nación. Funde, en su reciente análisis del cuarto año de gobierno, hacía ver de que en opinión de ellos el aumento de los subsidios puede llegar a costar hasta 100 millones de dólares este año. Y eso va a desfinanciar el presupuesto, eso va a hacer que el gasto sea, que el déficit fiscal sea mayor que el que estaba presupuestado, y eso significa que se requerirían más recursos para cerrar la brecha fiscal. Las preguntas están allí, están los análisis hechos por organizaciones técnicas muy competentes, pero ¿y los diputados? Muy bien, gracias. En esto de los funcionarios incluso, todavía a mí me cuesta entender cómo algunos diputados que tienen procesos abiertos en su contra siguen siendo diputados. Como funcionarios del primer órgano del Estado, del Poder Ejecutivo o de otras instituciones, siguen en sus puestos sin renunciar, o que sin el que el presidente o el organismo colegiado les pida, señores, por favor, soliciten un permiso y retírense de sus puestos para mientras se sigue adelante con la investigación. Es un cinismo tremendo, porque yo no puedo catalogar de otra forma lo que está sucediendo más que de cinismo, es decir, que la gente permanezca en sus puestos a pesar de tener procesos penales abiertos en su contra. El caso de la Asamblea Legislativa, ya yendo sobre esa ruta de examinar las instituciones, también creo que tiene mucha tela que cortarse en esto. Hacíamos la reflexión un poco yendo más allá de lo que usted planteaba sobre el tema de los gastos, la contratación de personal, digamos, el manejo del presupuesto. Es que si todo esto apunta que verdaderamente, y vuelvo de nuevo, yo soy muy cuidadoso de establecer condenas a priori, si todo esto es cierto, ¿qué responsabilidad tienen nuestros gobernantes y particularmente cómo es posible que se maneje todo esto bajo, digamos, una línea de indiferencia de las instituciones per se que deben de fiscalizar estos fondos? Bueno, yo lo he venido diciendo, cada diputado nos cuesta $700,000 al año. Tiene 30 asesores, 12 asesores, 30 personas de servicio. La Asamblea Legislativa tiene más de 2,000 funcionarios. Entonces, cuando uno se da cuenta que tienen 20 y pico de personas cada uno a su servicio, uno dice, bueno, ¿y cuáles son los servicios que prestan los diputados? Porque que en un hospital exista una cantidad fuerte de gente, uno presupone que es porque se está brindando servicios de salud. Pero en la Asamblea Legislativa, ¿para qué requieren tantos asesores? Ayer había una noticia que prácticamente ya la sabemos, los que estamos en este mundo sabemos de que, y le damos seguimiento a la política y a la economía, que cada diputado tiene una asignación, decían, de $12,000. Entonces, por ejemplo, los diputados de un partido político que tiene 37 diputados reciben casi $500,000 al mes. Entonces, sí, ese es para sus gastos
de contratación. Con una falta de transparencia total. Pero hoy se bajó, hoy con esta administración se bajó a 15, creo, ¿no? No, están con 12,000. Con 12,000, sí. Se hablaba de que lo iban a subir a 15, empezamos a hacer ruido Sí. los que Los estamos amantes de la austeridad. los que estamos en la sociedad civil y prácticamente se ha quedado con 12,000 y fichas cada... Pero hay que rendir cuentas. ¿Qué se hace ese dinero? Estamos hablando de que es un país que tiene todavía 30% de pobreza. Estamos hablando de un país en los que los hospitales no hay medicinas. Estamos hablando de un país donde las escuelas tienen quebrados los techos y cuando llueve los niños no pueden recibir clases. Estamos hablando de un país un país donde la gente vive en zozobra porque no hay recursos para darle seguridad pública a la gente y hay un festín en la Asamblea Legislativa. Ha habido un festín en el Ejecutivo que empezamos a ver el tamaño del pastel que se estaban comiendo, el precio de los licores que estaban tomando. A mí me impresionaba que en el cateo que hacen a la casa de una de las ex primeras damas, encuentran botellas de $8,000. Pero ¿qué es eso? Es decir, uno se pone a pensar, ¿y de dónde telas si no deberían de haber habido arañas? Porque esta gente no tenía para vivir en una forma modesta y de repente tienen capacidad para comprar corbatas de lujo, licores de $8,000, pares de zapatos, $280,000 en armas, viajes de 200 y pico mil dólares. Y uno dice, bueno, ¿qué fue esta fiesta tan terrible que ha vivido el país a costa de todos? Porque ese dinero salió de nuestros bolsillos. Claro, por supuesto. Vamos a una pausa comercial. Seguimos un poco en el análisis. Y en este tema de la contratación de personal bajo esa discrecionalidad, ¿cuál es la lectura que usted le pone? Sobre todo cuando se trata de ver que tenemos a una sociedad mucho más observadora de cómo se están compartiendo la clase política. Vamos a hablar de este tema cuando volvamos. Son las 7:30. Gracias a usted también por estar enviando sus comentarios y preguntas a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Recuerde, estamos también en transmisión en vivo a través de Facebook. Búsquenos ahí con nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio, las dos cuentas para que usted pueda compartirla con sus contactos. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con este análisis sobre la situación coyuntural del país con nuestro invitado, el ingeniero Mauricio Chusí. Don Mauricio, ahora, este tipo de, digamos, de manejo de fondos discrecionales también no escapa, particularmente cuando nos centramos en examinar el papel de la Asamblea Legislativa, y más aún cuando se conoce también de esos gastos exorbitantes que usted mismo ha mencionado y que los hemos conocido. Pero cuando se trata, por ejemplo, de ver sedes de la Asamblea Legislativa con gastos millonarios en salarios y alquiler, y ahora que se quiere escrutar, que se quiere clarificar, no existen empleados. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo examina también esto en el contexto de lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que las normas constitucionales y las normas jurídicas del país deberían de exigir que la Asamblea Legislativa también presente un informe, un presupuesto detallado, igual que el que presenta el Poder Ejecutivo. Yo no sé, Ernesto, si los televidentes saben de que cada plaza que hay en el órgano ejecutivo, o sea, en lo que depende del presidente de la República y en la Corte de Cuentas hay una plaza con una cantidad de dinero asignada. Es un presupuesto detallado. Hace falta que las instituciones de la sociedad civil analicen con más profundidad el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Incluso el tema de la discrecionalidad en las contrataciones. Como usted dice, muchos de esos que aparecen como empleados
son de la Mara Cobra, como dicen. Sí, del batallón Cobra. Del batallón, de la Mara Cobra, digámosle, porque no es, el término batallón a mí no me gusta utilizarlo, porque tiene otras connotaciones, pero la Mara Cobra es la gente que solo llega a cobrar. Incluso hay algunos que no llegan a cobrar, porque el diputado que está a cargo de la distribución de los fondos asignados por cada diputado es el que les paga directamente. Ese tema hay que abordarlo. No puede continuar la forma en que se manejan los fondos públicos en la Asamblea Legislativa, e incluso yo creo que deben tener un poco de respeto. Miren lo que hemos visto en los últimos días de la contratación de exdiputados, diputados que no fueron electos por el pueblo y que cuando fueron diputados en el periodo anterior tenían necesidad de tener asesores. Y ahora los que tenían necesidad de tener asesores son los asesores, que a su vez tienen otros asesores. Entonces uno dice, bueno, si el pueblo dijo no queremos a estas personas en la Asamblea Legislativa, ¿por qué los diputados, violando, llamémoslo así, la opinión y el voto de los ciudadanos, deciden darles empleo en la Asamblea Legislativa? ¿No sienten ustedes que hay algo que no está correcto en que se les dé salario a los diputados que nosotros decidimos que no los queríamos en la Asamblea? Yo como ciudadano no voté por ninguno de esos señores que han sido contratados en la Asamblea Legislativa con sueldos, porque no me parecía el trabajo que ellos habían estado realizando. Porque los otros diputados los contratan como asesores de la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa tiene el deber. Pero no solo el deber, está catalogada como la institución más desprestigiada de este país. Entonces uno dice, ¿quiénes son? Es como el tema de los partidos políticos, Ernesto. ¿Quiénes son los culpables de que la Asamblea Legislativa esté tan desprestigiada? Los diputados, señores, nadie más. Lo que ha ocurrido en la Asamblea, los expresidentes de la Asamblea han sido una vergüenza. Muchos de ellos tienen casos abiertos en la sección de probidad. Y por cierto, que ya que si quiere para terminar con los diputados, viene la elección de los magistrados de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Y yo he estado en las redes sociales insistiendo en un tema que quiero referirme hoy a él. Yo creo que los diputados que tienen casos abiertos en la sección de probidad deben de abstenerse por razones de ética de participar en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Incluso se rumora de que hay algunos de estos diputados que tienen casos abiertos en la Asamblea, en la sección de probidad de la Corte, están llamando ya a los candidatos a magistrados a preguntarles cómo van ellos a resolver sus casos. Hay un claro conflicto de interés. Sí. Y yo esto no solo creo que debería de ser el Tribunal de Ética Gubernamental, el Tribunal de Ética de la Asamblea Legislativa, la directiva de la Asamblea, deberían de exigir que por razones de ética los diputados cuando tienen conflicto de interés se abstengan de participar en las decisiones que tienen que ver con sus intereses. Por ejemplo, diputados que son buceros no pueden participar en las leyes para otorgar subsidio a los buses. No es posible que los diputados buceros se otorguen ellos mismos subsidios en la Asamblea Legislativa. No es posible que los diputados que tengan casos en la sección de probidad elijan a los magistrados que a ellos les conviene que sean magistrados porque van a ser flojos con las sanciones a imponerles a los diputados por haber tenido procesos de enriquecimiento ilícito. No es posible que los diputados que tienen intereses en cualquier campo participen en la aprobación de leyes en los que los favorecen o que perjudican a su competencia. Es decir,
Ya es hora que en la Asamblea Legislativa no solo depuremos el manejo de fondos, sino que hagamos prevalecer la ética para que ese órgano del Estado no sea el órgano del Estado más desprestigiado del país, incluso para que no sigan dañando la democracia. Ingeniero, ¿qué responsabilidad frente a esa, digamos, método o forma de operar? Porque igual, creo que este término es bueno colocarlo sobre la mesa del análisis que hemos estado haciendo comparado con el primero, que es el caso Funes en particular. ¿Qué responsabilidad hay? Porque esta es una práctica que también viene siendo no solo de complacencia de los partidos, sino de que muchos años atrás, la contratación, si usted examina la estadística de contratación de personal y el manejo de presupuestos destinado para otras áreas o otros gastos, de alguna manera uno se queda, digamos, pensando qué ha pasado, qué responsabilidad tienen todos los partidos. ¿Cómo examina usted ahora que Arena tiene el control de la Asamblea haciendo todo digamos, esta denuncia pública y estos cambios? Bueno, yo creo que Arena tiene ahora no solo el control de la Asamblea, tiene la responsabilidad de corregir todos estos aspectos que ahora son públicos, que antes no eran tan públicos, pero sí eran de conocimiento de algunos que lo hemos venido denunciando desde hace años. La creación de una serie de fideicomisos y una serie de temas que incluso nos sirvieron como para que a algunos nos sancionaran, no estando en la televisión. Yo no estuve en la televisión durante 12 años. 12 años jamás se me invitó a la televisión porque sabían lo que pensaba. Y porque todos sabían que yo no iba a venir a contemplar a nadie. Pero todo ese tipo de cosas quedaron atrás. Ahora hay que ver hacia adelante hay que corregir. Lo que sí es obvio es que los ciudadanos ya no vamos a ser tolerantes con este tipo de situaciones. Es decir, en la excusa de que mi corrupto es más corrupto que el tuyo o que tu corrupto es más corrupto que el mío, ya no es válida. Esa es una figura que se está manejando muchísimo ahora, sobre todo en estos casos, como criteriados. Claro, pero... ¿Qué papel examina? Pero además de eso, es decir, el frente que llegó al poder, primero, es decir, acordémonos que Arena llegó al poder hablando de la corrupción de la democracia cristiana. Pero 6 meses después, si revisábamos las encuestas, la gente creía que los gobiernos de Arena tenían la misma o más corrupción que la que habían tenido el gobierno de la democracia cristiana. Yo no voy a decir que en el gobierno de la democracia cristiana en el que yo participé, en el Banco Central, no tuve conocimiento de que habían problemas de corrupción. Incluso, quiero que sepan decir que cuando un funcionario se da cuenta de que hay problemas de corrupción, así como hizo Manuel Sevilla, yo también renuncié a ese gobierno cuando el licenciado Castillo Clermont quedó de presidente en funciones y se lanzó a mano llena sobre el erario público. Y me gusta mencionar una frase que se la hice ver al presidente en funciones en ese momento, al licenciado Castillo Clermont. Le dije: presidente, usted quiere que yo me vaya y yo me quiero ir, porque yo era un estorbo para lo que estaba sucediendo. Yo creo que todos estos funcionarios que han estado en la gestión pública, los que han renunciado, tienen mi respeto, así como el caso de Manuel Sevilla, pero los que con complacencia y complicidad han permanecido en sus cargos mientras se atracaba el erario público, jamás van a tener mi visto bueno, y creo que no debe ser tampoco de ninguno de los ciudadanos. Hoy para adelante hay que buscar la forma de que la Asamblea Legislativa cambie, y Arena, que tiene el control, es el que tiene la responsabilidad y es el que tiene los ojos de todos los ciudadanos. Porque si ellos siguen haciendo directivas de 11 personas, con directivas donde aparecen personas que están implicadas en casos de enriquecimiento ilícito, con gente que tiene procesos judiciales, y no toma ninguna medida, Arena va a acarrear con el pasado
de los anteriores presidentes de la Asamblea Su Legislativa. expectativa sobre el crimen electoral. Estamos a 8 meses para entrar a una campaña electoral. Bueno, menos creo. Estamos a menos de tiempo para entrar a una campaña electoral. Y otros aspectos importantes que abordar. Vamos a la pausa en los pocos minutos que nos quedan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por activarse. @Neto López Radio, también Diálogo 21. Son las dos cuentas que están disponibles. Participe. Nos interesa conocer la opinión de ustedes frente a los diferentes tópicos que hemos logrado mencionar. Y haga buen uso de sus redes sociales. Cuidado con dejarse sorprender por informaciones ligeras que andan ahí, no oficiales, sobre, digamos, algunos puntos o relacionados con los temas de coyuntura. Seguimos nosotros en nuestro trabajo, desde luego, llevándoles a ustedes diferentes enfoques importantes. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bajo esta lógica de trabajo que se ha venido haciendo por parte de las instituciones, hay un elemento bien importante también que no puede soslayarse y es precisamente el funcionamiento de las instituciones del Estado, tanto para la supervisión del Congreso como también de toda la acción pública. A ver, hay muchas preguntas en esta sección, gracias a la Universidad Francisco Gavidia, que nos están formulando nuestros televidentes. Una de las preguntas acá es, ¿cómo ve usted el impacto que ha tenido el uso de las partidas secretas y por qué el sistema financiero privado tampoco no ha reportado estos movimientos financieros? Entiendo que se refieren al caso Saca en particular. Bueno, yo creo que sí hay reportes de algunas instituciones financieras, pero yo creo que la institución financiera que no haya reportado el paso de fondos por sus instituciones, pues la ley es muy clara, ¿verdad? Ahí lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Para eso existe una Fiscalía General de la República y una Superintendencia del Sistema Financiero que tiene que velar porque la ley de lavado de dinero se cumpla. En el caso Funes, bueno, el banco que se involucra es estatal, ¿verdad? El banco. Claro. En el caso Saca se hablaba, hay informaciones. Hay un artículo del Faro, y quiero proponerlo en esos términos, de que habla específicamente del Banco Cuscatlán y que descarga buena parte de la responsabilidad en el presidente del banco que ordenó que los retiros en efectivo que se hacían en la agencia de la pirámide no fueran no fueran reportados. Eso está en un artículo del Faro. Yo no puedo dar fe de que eso es cierto o no es cierto, pero yo creo que el Faro, que es una institución seria, probablemente lo hizo con suficientes pruebas, porque mencionan que esto está basado en las declaraciones de la secretaria de la presidencia de dicho banco. Yo creo que todo esto, Ernesto, lo que ha hecho en materia política es aumentar el enojo, la desconfianza y el descrédito de los partidos políticos. Entonces, yo creo que es importante que empecemos a ver las causas del enojo de la población y que los partidos políticos empiecen a trabajar con más ímpetu en la corrección de las cosas que están causando el enojo en la población. Es decir, yo me tomé la molestia de leer todas las encuestas y de hacer una lista. Es decir, las causas que más están causando enojo en la población está el problema de la corrupción, y no quieren ni más corrupción ni más protección a los corruptos. Los ciudadanos queremos que los partidos políticos piensen más en todos y no en favorecer a nuestros afiliados. En los últimos gobiernos lo que hemos visto es que con el dinero de todos nosotros, con el dinero del Estado, se han dedicado a contratar correligionarios del FMLN. Y lo que queremos, entonces, una de las cosas que la gente menciona es que los partidos han favorecido más a sus correligionarios que a la ciudadanía. La otra cosa es, la gente no quiere que falten medicinas en los hospitales,
y mucho menos que falten medicinas porque el dinero está siendo sustraído o porque se fueron de viaje a Disney World o porque compran carros nuevos o porque quieren edificios nuevos. La otra tema es el tema de los despilfarros, como usted bien lo mencionaba, Ernesto. La gente ya no quiere esos despilfarros que hemos estado viendo en algunos órganos del Estado, sobre todo en un país que hay tantas necesidades. Y sobre todo también porque quieren que funcione la institucionalidad. Pregunto, hay una pregunta acá, ¿por qué el ministro de Hacienda no ha sido interpelado si era obviamente bajo esa lógica de todos estos movimientos que se dieron? Yo no tengo la respuesta, creo que es una pregunta que hay que hacérsela al fiscal general de la República, ¿por qué es que, o que se le pregunte al ministro o al exministro si ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Porque puede ser, como yo decía hace un rato, de que por ceguera, por incapacidad o por dejadez o por lo que sea, quizás no se dieron cuenta. Lo primero sería comprobar si ellos estaban conscientes de que estaban sustrayéndose fondos del Estado. Yo recuerdo una reunión donde habían 20 economistas y en el Ministerio de Hacienda, o sea, hay testigos, y yo le hice la pregunta al exministro Cáceres de que si él no sabía que se estaban sustrayendo fondos del Estado. ¿Qué le dijo? Y él respondió pues de que lamentablemente estaba sucediendo cosas que no deberían de suceder. Pero eso fue delante de todos. Entonces, aunque el ministro, aunque el fiscal ha dicho que la investigación está abierta, todas las personas del Ministerio de Hacienda son sujetas a investigación, incluyendo al exministro de Hacienda. Entiendo que también. Bueno, yo creo, como digo, yo creo que ese es un tema que por lo menos hay que preguntar si es que por ceguera no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hay gente que ciega, no solo ciega de los ojos, sino que ciega de adrede también. Ciega adrede, ¿no? Ciega de la cabeza. A veces las cóleras lo ciegan. Es decir, la gente quiere que se controle el costo de la vida y cree que los partidos no han hecho lo suficiente. El tema del descontento de la gente es por los niveles de violencia y de crimen en el país y porque sus gentes no encuentran empleo. Y en esto vale la pena mencionar que el desempleo entre los jóvenes anda alrededor del 12%. En los últimos 4 años de este gobierno se han generado 14,000 puestos de trabajo en promedio al año y si lo vemos en términos de suplir las necesidades de empleo, se requieren más de 60,000 puestos de empleo solo para atender a la población que se incorpora a la masa laboral. Entonces, y estamos generando 14, entonces definitivamente que ahí el gobierno no ha sido efectivo y esa es una de las causas que la gente muestra de su descontento. En 30 segundos podríamos visualizar política y electoralmente qué viene en esta campaña electoral, bueno, a su juicio. Yo creo que los candidatos, lamentablemente, tanto Carlos Callejas como Hugo Martínez, van a tener que tomar distancia de sus partidos políticos. Es decir, en vez de ser una campaña en la que vamos a ver más presencia de los partidos políticos, más marchas y más identificación con la partidocracia, vamos a ver a los candidatos, a mi juicio, deben de tomar distancia y plantear que van a reconstruir el sistema de partidos políticos. Creo que algunos de los desencantados con el Frente pensaban regresar después de la elección de Hugo Martínez, pero este golpe con el caso del expresidente Funes va a hacer que el Frente tenga que dar más razones para reconquistar a sus votantes. Acordémonos de que en gran parte el desempeño del Frente está ligado al mal desempeño del gobierno. Sí. Y estuve leyendo con atención el Plan 10 que ha elaborado. ¿Lo ve positivo? El Plan 10, mi impresión es que es muy bueno. La pregunta que uno tiene que hacerse es por qué el Plan 10 a 8 meses de terminar el periodo presidencial, después de haber tenido... Es la segunda parte de la entrevista que vamos a tener más adelante con usted, don Mauricio. Después de haber tenido 9 años, sí. A 8 meses de terminar, sacan un excelente plan. Yo creo que ya es tarde. Bueno, interesante, vamos a examinarlo más adelante. Don Mauricio, como siempre, me da mucho gusto
tener una conversación muy amplia como la que hemos tenido en varios escenarios este día. Gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto y un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, don Mauricio Chusí, conocedor de temas de país. Gracias por mi parte, los espero en radio hoy, 6 de la tarde, no se lo pierda, interesante temas los que vamos a abordar como siempre. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.